Dios se había aparecido a Moisés en la zarza ardiente en el texto de Éxodo capítulo 3, donde Dios le dijo a Moisés: quiero que vayas a Egipto, presentarte ante Faraón y decirle que yo digo que debe dejar ir a mi pueblo. Moisés comenzó su viaje de donde estaba en Madián hasta Egipto, y llegando ahí se presentó delante de Faraón. Jehová dice: dejar ir a mi pueblo, si no vendrán plagas contra ti y todo Egipto. Faraón, en vez de escuchar y obedecer estas palabras que Moisés le estaba diciendo por parte de Dios, se endureció en su corazón. Y él respondió a Moisés, diciendo: no dejaré ir al pueblo, haré su trabajo más duro. Y el trabajo de los israelitas esclavos se puso más fuerte. Dios mandó sus plagas contra Egipto y Faraón, las cuales incluían la plaga de sangre contra el río Nilo, la plaga de moscas y varias otras, 10 en su total, que se presentaron contra Faraón y contra Egipto. Después Faraón volvió a hablar a Moisés diciendo: debes tú y el pueblo de Israel salir de inmediato de Egipto. Y por eso los israelitas salieron. Moisés los sacó de Egipto al desierto al viajar al monte de Dios en Sinaí. En el camino, Dios partió el Mar Rojo para que pudiese pasar el pueblo de Israel en tierra firme y seca, uno de los milagros más grandes en toda la Biblia. Luego llegó Israel al monte de Sinaí, donde Dios comenzó a presentarle a Moisés su ley, y luego Moisés subió al monte para recibir más leyes y los 10 mandamientos. Parte de estas leyes y los mandamientos y el plan de Dios era para que Moisés construyera el tabernáculo, un lugar donde Dios podría morar con su pueblo, su presencia estando con ellos. Dios le comenzó a dar el plan del tabernáculo a Moisés cuando él estaba en el monte con Dios por 40 días y 40 noches. Dentro de estas palabras estaban los planes para el tabernáculo, cómo se debería construir, lo cual Moisés comenzó a hacer. 3 artículos de mucha importancia que iban a ir dentro del tabernáculo eran los que Moisés necesitaba construir. El primero de estos era el arca del testimonio, donde la presencia de Dios moraba con su pueblo. La ley de Dios debería ir dentro del arca del testimonio o el arca del pacto, también conocido así. Luego se nos presenta el artículo número 2, la mesa del pan de la proposición. Esta mesa tenía 12 panes, los cuales simbolizaban una ofrenda del pueblo de Dios a Dios, y a la misma vez representaba que Dios estaba con su pueblo proveyendo por sus necesidades. Y esto nos trae al artículo número 3. El candelero. Y aquí en este texto de Éxodo capítulo 25, comenzando en el verso 31, se nos presenta las instrucciones que Moisés debería seguir para construir el candelero. Vamos a ver este texto comenzando con el verso 31 y haciendo algunos puntos en el texto. Dice el verso 31, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Aquí podemos ver al comienzo que debe ser un solo pedazo de oro, oro puro, y dice labrado a martillo se hará. Y luego vemos que el candelero tiene diferentes partes. Aquí podemos ver que tiene una caña, sus copas, su pie, manzanas y sus flores. Esto quiere decirnos que el candelero iba a ser con muchos ornamentos, con un diseño muy hermoso y muy bonito. Y Dios da todas estas instrucciones específicamente para que Moisés lo labre de esta forma. El verso 32 sigue la descripción y dice: saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Aquí en el diseño podemos ver que el candelero tenía 3 brazos en cada lado, más el brazo central, siendo un total de 7. Ya sabemos tal vez que el número 7 es uno de los números que quiere significar lo perfecto, aquello que es completo.
En cuanto a las cosas de Dios, el número 7 se usa muchas veces para describir la perfección de la divinidad, y por eso este candelero tiene 7 brazos en total. El verso 33 continúa la descripción diciendo: 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Aquí se especifica más en detalle cómo las manzanas y las flores y las copas todas iban a ser adornadas en el candelero. Podemos ver este diseño en el candelero aquí a la derecha. Vemos que la flor de almendro en un brazo era uno de los ornamentos más hermosos de este candelero. El verso 34 sigue las instrucciones cuando dice Dios: y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Entonces podemos ver que el brazo central, al igual que las otras 6, debe ser diseñada de la misma forma. Verso 35 dice: habrá una manzana debajo de los brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Entonces, otra vez, la idea aquí es que cada uno de los brazos tiene la misma cantidad de pedazos o diseños, podemos decir, para que se vea uniforme el candelero. El verso 36 dice: sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza, labrada a martillo de oro puro. Vemos que todo este trabajo iba a ser un trabajo muy especial, ya que todo esto tenía que ser de un solo pedazo, una sola pieza. Todas estas descripciones, los diferentes detalles, tenían que venir del mismo pedazo de oro. Y podemos ver y veremos también cómo este pedazo de oro iba a ser muy grande y muy pesado también. El verso 37 dice: y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Y aquí vemos el propósito del candelero. Obviamente es para dar luz, o más bien para alumbrar al lugar santo dentro del tabernáculo. Vemos que en la parte superior a cada brazo es donde se ven estas lámparas, y claro, estas lámparas estarán llenas de aceite para poder arder y dar luz a todo el tabernáculo. El verso 38 dice: y también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Todo lo que tiene que ver con el candelero debería ser de oro. Verso 39 dice: de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Y esta es la parte que en verdad demuestra qué tan valioso era el candelero. Debe ser de un talento el peso. El talento de peso significa que este candelero iba a ser como aproximadamente 75 libras de oro puro. Y de ese pedazo de oro es de donde se iba a labrar el candelero en su totalidad. No olvidemos otra vez, debería ser de un solo pedazo todo el candelero. Vemos otra vez 75 libras es lo que pesaba. Era un artículo bien grande. Y claro, su propósito era de dar luz a todo el tabernáculo. Finalmente, el verso 40, Moisés escucha que Dios le dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Lo importante de este verso es que Moisés está siguiendo las instrucciones muy específicas de Dios. Moisés no es el diseñador del candelero, ni del tabernáculo, ni de ninguno de los artículos que va dentro del tabernáculo. El diseñador es Dios. Dios es quien está dando estas instrucciones.
Moisés no tenía opciones, no podía cambiar el diseño, y el propósito de todo esto tiene que ver con la idea de que el tabernáculo y los artículos conllevan verdades espirituales de mucha importancia. Cuando hablamos del candelero, es una de las verdades más grandes en todo el Antiguo Testamento, y esto se verá en un momento en el texto que vamos a considerar. Éxodo capítulo 27 y el verso 20 nos da un poco más de información acerca del candelero fuera del pasaje presente, donde dice Dios: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Bueno, aquí se especifica en este texto que el aceite debe ser puro de olivas, dice Éxodo 27, verso 20. Y este tipo de aceite era el especificado para usar en estas lámparas del candelero. Y vemos el punto que se hace aquí. El propósito de este candelero era para arder continuamente sus lámparas. Continuamente, significando que la luz del candelero debería ser siempre arder, siempre dando luz. No se apagaba el candelero, sino que tenía que arder continuamente, como dice este texto. El verso 21 del capítulo 27 de Éxodo, vemos lo último que se dice aquí. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Aquí está parte de lo que estamos hablando cuando decimos que el candelero tenía un significado muy importante, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Y otra vez vemos que se repite la idea de que debe arder delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Uno de los últimos trabajos que hacía el sacerdote era de asegurar que el candelero tenía suficiente aceite para poder arder toda la noche. Mientras hay oscuridad, hay luz dentro del tabernáculo. Y esto, según las instrucciones del verso 21, significa que esto iba a durar como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por todas sus generaciones. Muy importante. Aquí podemos ver estos artículos que iban dentro del tabernáculo. En este gráfico, el círculo aquí podemos diseñar que es el candelero, juntamente con el arca del testimonio y la mesa de los panes de la proposición, juntamente con las tazas y los otros artículos que ya han sido mencionados. Ahí podemos ver al sumo sacerdote dentro del tabernáculo donde se encuentran estos elementos. Aquí está otro, ¿verdad? Al ver el candelero aquí podemos ver que era de un buen tamaño, ¿verdad? Dentro del tabernáculo una vez más. Este es un gráfico, un diseño que demuestra cómo estaba diseñado básicamente el tabernáculo. En la parte a la derecha vemos dónde estaba el candelero, juntamente con la mesa de los panes. También veremos en otra lección el altar del incienso. Y en el lugar a la izquierda, el lugar santísimo, es donde se mantenía puesto el arca del testimonio. Así que en el lugar santísimo solo el arca del testimonio. En el lugar santo era donde se encontraba el candelero, la mesa de los panes y el altar de incienso. Aquí vemos una piedra de Magdala, muy interesante. Esto fue sacado de la tierra por arqueólogos en el lugar de donde provenía María Magdalena. Y como podemos ver aquí, el diseño incluye varios aspectos de la cultura judía, la cultura hebrea, y aquí en el centro podemos ver el diseño del candelero, seguramente bien reconocido como parte de la adoración a Dios de los judíos. Aquí vemos el arco de Tito, que se encuentra en Roma. Cuando los romanos llegan a la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la destruyen,
sacan del templo, que ya luego reemplazó al tabernáculo, muchas cosas de oro de mucho valor. Aquí se puede ver la descripción del candelero, siendo una de esas cosas que es traído a Roma como parte de la victoria de los tesoros, ¿verdad?, que se les quitaron a los judíos por parte de los romanos. Otra vez significando cómo era de importancia este candelero. Ahora queremos hablar brevemente acerca del significado del candelero en cuanto a lo espiritual. Vemos que el candelero simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo. Donde Dios está presente, siempre hay luz. Entonces la idea del candelero llegó a significar algo muy importante, la presencia de Dios, luz. Esto nos recuerda tal vez de la creación, cuando Dios, al comenzar su actividad creadora, lo primero que crea es la luz. Génesis dice, Dios, sea la luz, ¿verdad? La luz siempre representaba la presencia de Dios. Y ciertamente algunos pasajes como Salmos 119, versos 105, son pasajes que recordamos muy bien, donde el salmista dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, especificando aquí el salmista, sirve como un candelero, ¿verdad? Como luz a nuestros pasos, a nuestro camino. Y de suma importancia el significado de luz que hace Juan en 1 de Juan capítulo 1 verso 5, ya hablando del Nuevo Testamento, donde Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Juan resume aquí la idea de lo que luz significaba en el Antiguo Testamento, incluyendo aquí el candelero. La idea es que luz simboliza a Dios. Dios es luz, dice Juan en este pasaje. Y finalmente, tal vez de todos, el pasaje que resuena muy bien con el Señor Jesús, mencionado en Juan capítulo 8, verso 12, donde dice Juan, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Igual a Dios el Padre en el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento dice que Él es la luz del mundo. Regresando al pensamiento del Antiguo Testamento, de que Dios es luz, de que donde Dios está hay luz, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, no solamente la luz del tabernáculo, sino que la luz del mundo. Todos aquellos que andan en tinieblas pueden encontrar la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Así que este candelero, mencionado aquí como el tercer artículo para ir dentro del tabernáculo, tiene un significado muy importante espiritualmente hablando. Significa la presencia de Dios con su pueblo y la luz del mundo, quien es nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que buscan luz la encuentran en el Señor Jesús, y al encontrar esa luz encuentra también la vida eterna. Espero que este video les haya servido y ha sido útil. Si les gustó el video y si lo han encontrado útil, favor de darle un like o un comentario. Gracias por suscribir al canal para más videos como este, y como siempre decimos, gracia y paz.